Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Elucubraciones, donde te contamos lo más relevante del mes en la Facultad de Artes. Para hoy nos acompañan nuestra querida profesora Carolina Plata, coordinadora del énfasis de canto lírico, y un estudiante de canto lírico de sexto semestre, Sergio González, quienes para este mes de octubre nos tienen preparada nuestra tradicional gala de ópera que se hace todos los semestres. Se va a realizar el 20 de octubre y el 21 de octubre, el viernes 20 de octubre a las 7:30 y el sábado 21 de octubre a las 7 en el aula múltiple con entrada libre. Bienvenidos Caro y Sergio, nos encanta tenerlos aquí, además profesora y alumno. Muchas gracias, Caro, Sí, por la invitación, qué rico. no, nos encanta. Para esta oportunidad, el ensamble de ópera Javeriano nos presenta El último hechicero de la compositora Pauline Viardot. Esta compositora es muy especial, francesa, vivió entre 1821 y 1910. Caro, cuéntanos por qué seleccionaron precisamente esta compositora para este montaje. Nos parece bastante curioso. No, yo realmente no la conocía. Bueno, pues sí, justamente una de las cosas que nos motivó y que yo estaba particularmente buscando es que quería que el montaje de este semestre fuera involucrar a mujeres compositoras. En un principio no sabía si iba a ser una ópera entera de una sola compositora o si de pronto íbamos a hacer algo, diferentes escenas de diferentes óperas, pero igual quería que hubiera presencia de mujeres compositoras. Ya el semestre pasado habíamos incluido un ensamble también de una ópera de Pauline Viardot, una parte de La Cenicienta. Y bueno, empecé a buscar una cosa que es importante saber en este tipo de montajes con el ensamble de ópera, es que en lugar de decidir qué ópera queremos hacer y luego ir a buscar los cantantes, es al revés, porque nosotros primero tenemos que mirar qué cantantes tenemos este semestre matriculados en el ensamble, qué tipo de voces tienen, y a partir de ahí es que decimos, bueno, con este grupo de cantantes, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces empecé a buscar repertorio de mujeres compositoras y me encontré con esta opereta en realidad, El último hechicero. Es opereta porque no es cantada en su totalidad, sino que tiene unos textos hablados. Encontré esta ópera, la música es absolutamente hermosísima, y tuvimos que hacer algunos ajustes para adaptarlo justamente a las voces que teníamos este semestre. Teníamos muchas sopranos y un contratenor. Entonces tuvimos que hacer unas adaptaciones, pero que están funcionando muy bien. El rol del hechicero, aquí tenemos nuestro hechicero, es originalmente para barítono. Sergio es contratenor, pero yo analicé la línea vocal y pues llegué a la conclusión de que podía funcionar y efectivamente estaba funcionando. Entonces nuestro hechicero no va a ser barítono sino contratenor. También había un coro femenino, pero aprovechando que teníamos tantas sopranos en el ensamble, decidimos que en lugar de coro femenino vamos a hacer un trío de solistas con las voces de las hadas. Y con respecto a los textos hablados, estamos haciendo también una adaptación, es decir, no nos vamos a ceñir a esos textos que están escritos en el libreto original, sino que estamos haciendo nuestro propio libreto a partir de unos ejercicios de improvisación que creó nuestro director escénico, Mateo Mejía. Bueno, muy interesante, es como todo un proceso creativo entre todos. Yo quisiera saber cómo se hacen esas adaptaciones y quiénes las hacen. Bueno, pues puedo entonces deducir que entre todos las hacen. Y que, Sergio, ¿qué retos técnicos a nivel vocal te ha representado montar esta obra? Bueno, te contesto la primera Sí, y luego le damos la palabra a Sergio. Las primeras adaptaciones con respecto a la definición del elenco, eso lo hice yo, como tomar la decisión de, bueno, el rol de barítono lo puede hacer el contratenor, en lugar de coro femenino a 3 voces, podemos hacer trío de solistas. Esas decisiones las tomé yo, y algunas decisiones por ejemplo, había un personaje chiquitico que no teníamos, entonces lo cortamos sin alterar la historia. Esas las hice yo, pero con esta ópera en particular todos hemos participado. Francis Díaz, que es nuestro pianista y también preparador musical, y todos los estudiantes en este caso particular han participado muchísimo de hacer los ajustes, porque uno, porque solo encontramos una edición de la partitura, y en el proceso de montaje vimos que
en esa partitura había algunos errores, entonces nos ha tocado buscar incluso soluciones de, bueno, quién canta qué o cómo cambiamos esto, de pronto hubo un error en este acorde, entonces ahí los estudiantes, Francis, todo el mundo ha aportado con ideas a hacer unos pequeños ajustes, justamente porque no es una ópera como muy famosa, de la que haya múltiples ediciones confiables de partituras al que podamos consultar, nos ha tocado participar a todos de estos ajustes. Y ya, yo cantando un rol para barítono, cantándolo como contratenor, ha sido chistoso, pero ha sido muy sano. Carolina hizo una muy buena lección y nada, pues como hay ciertos momentos en los que sí se la pasa en un rango que tanto arriba como abajo que llego como, uy, eso sí es de barítono, es de contratenor, y hay lugares en los que digo como, ¿será que el piano me está tapando o será que las otras cantantes me están tapando? Pero ha sido genial. O sea, y ya hablando más, contándote más acerca como de todo el proceso de montaje desde el punto de vista de los estudiantes, es genial. Como cuando Carolina nos dijo que íbamos a montar una opereta completa, pues estábamos muy felices. Entonces nos envió las grabaciones, nos envió esa partitura y todos la empezamos a estudiar desde el primer momento. El proceso de aprendizaje fue difícil. Teníamos poco tiempo, era un mes para aprendernos una ópera de 1 hora. ¿Dura? Sí. Fue difícil. Y en un momento dijimos como, wow, ¿será que lo logramos? Y lo logramos. Ahí vamos muy bien. Hay muchas cosas que trabajar aún, pero estamos muy felices haciendo música. Nos dividimos los ensayos. Tenemos 2 ensayos en la semana. Teníamos al comienzo del semestre, uno escénico y otro meramente musical. Entonces, en los escénicos trabajamos con el maestro Mateo Mejía, como para temas del cuerpo y para la expresividad en escena. Y con Francis Díaz, el maestro, los ensayos musicales. Ya después, cuando Carolina pautara como en el cronograma, ya empezábamos con los ensambles de ambas cosas, los escénico-musicales. Escénico-musical. Sí. Bueno, muy interesante. No sé si ya contamos que Sergio es el hechicero. Sí, Sergio es nuestro hechicero. Yo soy el hechicero. En las 2 fechas es el hechicero. Sí. Bueno, esa es otra cosa interesante. Sí. En este caso de hechicero tenemos un solo elenco, pero de todos los otros roles tenemos doble elenco. Okay. Lo cual nos da la posibilidad de que todos los estudiantes, excepto Sergio, los otros estudiantes se están estudiando 2 roles. Entonces, una noche cantan un rol y otra noche cantan otro rol, porque los roles tienen diferentes exigencias. Hay unos que son totalmente solistas, pero los roles de estos que eran coro femenino están siempre en ensamble. Entonces yo quería que igual todos tuvieran la oportunidad de cantar en ensambles, pero también de tener la responsabilidad de estar completamente solos. Entonces todas las mujeres están cantando doble rol. También para quienes quieran venir las 2 noches, buenísimo, sí. Porque van a ser cantantes distintos haciendo las funciones. Muchas gracias. Yo tenía 2 preguntas. Una, ¿qué trabajo está haciendo específicamente Mateo en la dirección escénica? O sea, ¿qué va a ver el público de esas 2 noches? Y también estilísticamente, ¿cómo se pensó el montaje de esta opereta? Bueno, Mateo, como explicaba Sergio ahorita, nosotros al inicio del semestre arrancamos un trabajo dividido, ¿no? Ensayos puramente musicales y un trabajo escénico donde Mateo primero propone algunos ejercicios. En este caso tuvimos unos ejercicios de improvisación a partir de los cuales se están terminando de crear, porque esto todavía sigue en proceso, crear estos libretos propios, como te dije, los textos hablados, aunque no estamos alterando la historia original, o sea, la historia se mantiene, pero los textos hablados van a tener un sello muy propio de este montaje y de este ensamble, que arrancaron a partir de unos ejercicios de improvisación. Y eso se ha ido trabajando en los ensayos. En este momento ya estamos tratando de aterrizar, de fijar eso que surgió en improvisación, como qué es lo que va a ir quedando. Por otra parte, también Mateo se fija mucho en el tema de la espacialidad, ¿no? Entonces, como en dónde estamos, como para que visualmente haya una variedad y una diversidad de imágenes para el público. Él trabaja mucho desde la espacialidad, de dónde están ubicados los cantantes en diferentes momentos. Recientemente ya está entrando más en detalle de cómo se expresa cada uno de ellos, ¿no? Del manejo de sus brazos, su expresión facial, de las cosas específicas de ese personaje. Entonces él está ahí haciendo ese trabajo.
y aprovecho para hablar, ya que estamos hablando un poquito del equipo, pues de nuestro pianista Francis, que también es así, una ficha súper clave. Él va a estar tocando piano ese día. Una cosa específica de esta ópera, que no siempre es así, es que fue escrita para piano, ¿no? Muchas óperas fueron escritas con un acompañamiento de orquesta, pero en este caso fue una ópera pensada para ser de cámara y por tal razón fue escrita originalmente para piano. Y bueno, Francis también nos ayuda con todo la preparación musical. Él y yo hacemos un trabajo como compartido en la preparación musical, yo muy desde mi perfil, que es desde como cantante y maestra de canto, y Francis colabora también con todos los aspectos del armado, del ensamblaje de todo esto. Y si pudiéramos encasillar la ópera dentro de una estética, es minimalista. Ok, perfecto. No hay... de la puesta, en escena. No hay escenografía, y en eso se basa todo el performance, en el trabajo de Mateo, de que el público se imagine la escenografía sin estar ahí, con uso de luces y pues con nuestra narrativa. Vamos a tener el diseño de iluminación de Claudia Tobón. Tanto Mateo Mejía como Claudia Tobón son profesores del Departamento de Artes Escénicas. Entonces vamos a apoyarnos mucho en el diseño de iluminación también, y como dijo Sergio, en la actuación, así como que crear todas estas cosas que están en el ambiente a partir de la actuación y con apoyo de iluminación. Okay. Sergio, cuéntanos, que creo que esto le interesa a todos los artistas en general, escénicos, visuales y músicos. ¿Cómo manejas tú la ansiedad en escena, los nervios en escena al momento en que estás cantando? Eso es muy difícil. Lo he visto con varios maestros, lo he visto con mi maestra, y eso depende totalmente de cada persona. Hay personas a las que les sirve como estar aislados del grupo antes de las funciones, otras a las que les sirve tomarse ciertas cosas como tés, aromáticas, a mí me sirve como estar en constante como diálogo antes de eso, para que se me olvide como la ansiedad que genera. Y la gente no lo nota, pero uno, pues a medida que va avanzando el tiempo en el que uno está en escenario, pues ya se pierden los nervios, y ya cuando uno va finalizando como la intervención, uno ya no quiere que lo bajen de ahí. Pero al comienzo es terrorífico. O sea, enfrentarse a tantas personas que uno no conoce y pues que quieren lo mejor de uno, se logra con el estudio, como tener todo clarísimo. Y algo que pasa en los ensayos escénico-musicales al comienzo es que, bueno, al final de los musicales independientes ya tenemos que tener todo de memoria. Y cuando uno empieza a actuar, a dar un paso, la cabeza se pone blanco. Es como, yo me sabía esto, pero entonces, y me pasaba que ya estaba como haciendo unas acciones nuevas y se me olvidó el texto. Y yo, ¿qué sigue? Pero sí, los nervios yo creo que se controlan muy bien. Bueno, se saben llevar muy bien con un buen estudio, y pues cada artista descubriendo qué ritualito, qué actividad le sirve para antes de las funciones. ¿A ti qué te sirve? Sí. Bueno, Caro, cuéntanos. Sí, no, creo que vale la pena mencionar que eso de los nervios nunca se quita. Sí. Nunca. Creo que vamos a morirnos todos y hasta el último día de nuestras vidas podemos sentir nervios antes de salir a escena. Sí, para mí la principal herramienta para prevenir los nervios es estar muy bien preparada. Y no es que eso me quite los nervios, pero esto sí hace que yo pueda hacer bien mi trabajo a pesar de tener nervios. Esa es la diferencia, ¿no? Yo le llamo como los nervios buenos y los nervios malos. Los nervios buenos, cuando estás muy bien preparado, puede hacer que seas más expresivo, que corras más riesgos, que te arriesgues y que te lances a hacer cosas nuevas, pero para eso se requiere estar muy bien preparado. Si uno no está tan bien preparado, ahí llegan lo que yo llamo los nervios malos, que es que empiezan a hacer que cometas más errores, que de pronto haya cosas, más accidentes. Sí. Entonces, para mí la preparación es clave. A mí sí me gusta estar como en silencio, tener un tiempo mío, tomar unas inhalaciones muy profundas, como necesito como calmarme. Y bueno, me sirve mucho pensar que quiero darle un regalo a la audiencia, quiero compartir algo bonito con la audiencia. Bueno, pues maravilloso. El oficio de ustedes, pues me quito el sombrero, de verdad es admirable verlos en escena. Los invitamos a todos el 20 y 21 de octubre, el 20 viernes 7:30 en el aula múltiple con entrada libre, y el sábado 21 de octubre 7 de la noche a ver El último hechicero del ensamble de ópera Javeriano. Los esperamos a todos.
Ahora en nuestro set tenemos como invitada a María Adelaida Palacios. Ella es profesora del Departamento de Artes Escénicas. María Adelaida, buenas tardes, qué bueno tenerte aquí. Cuéntanos en qué área te desempeñas en el Departamento de Escénicas. Bueno, hola, ¿cómo estás? Soy María Adelaida Palacios, soy docente de la Facultad de Artes, área de Artes Escénicas. Dicto varias clases, sobre todo de escritura teatral, puesta en escena. He dictado un par de ensambles, llevo ya casi 6 años acá con esta facultad. María Adelaida, entiendo que este proyecto hace parte del proyecto Cicatrizar. Es una colaboración entre España y Colombia alrededor de la memoria, la reconstrucción de la historia del conflicto armado. Cuéntanos quién es Margarita León, qué elementos recoge de esta problemática nacional. Este es un proyecto, te respondo un poquito sobre Cicatrizar, es un proyecto maravilloso. Lo empezamos a escribir en el 2020, Carolina Vivas y Carlos José Reyes, el maestro Carlos José, nos invitan, y José Sánchez Sinesterro en español, arman un proyecto en donde invitan a 5 escritores y escritoras de España y a 5 colombianas. Y nos preguntan a todos, bueno, ¿qué sucede con la idea de cicatrizar la herida del conflicto? Y esa pregunta inmediatamente abre una herida enorme para todos los que estábamos escribiendo ahí. Salen 5 obras de Colombia, 3 de ellas ya están montadas. Hay una de Johan Belandia, que se ha presentado acá también, que solo me acuerdo de eso, Lo que esconde la loma, y quién es Margarita León. Yo en mi caso particular, cada uno se preguntó como sobre algo muy específico. Y yo en mi caso me pregunté por el genocidio de la Unión Patriótica. Suena como si la pregunta fuera así de enorme, pero pues realmente lo que sucedió es que cuando llegué a vivir a Bogotá a los 23, 24 años, me recibió una amiga de mi madre, y estando en su casa conocí de cerca el genocidio ocurrido en contra de la Unión Patriótica. Conocí a hijos de militantes, de personas que hacían parte del partido, y recojo 15 años después como retazos de esta historia y construyo la historia de Margarita León, una mujer que fue asesinada frente a la Notaría 14 en Medellín. La hija, inmediatamente sus abuelos la envían a vivir fuera del país, y esta joven a sus 25, 27 años se pregunta, bueno, ¿qué pasó con mi mamá? Los abuelos nunca le quisieron contar absolutamente nada, no, son abuelos que pertenecían a otro partido político, y entonces la búsqueda de esta hija por saber cómo o por qué matan a su mamá la lleva a preguntarse qué pasó en mi país. Es una pregunta que parece ser tan íntima, empieza a abrir y cuenta toda la historia específica del genocidio de la Unión Patriótica. Muy interesante y pues muy duro a la vez. Tengo entendido que esta obra también se va a presentar en el Festival Internacional de Teatro en Manizales a última semana de octubre, y también en Circularte en Medellín. Cuéntanos también. Sí, este proyecto ha sido maravilloso. Cicatrizar ha contado con muchos apoyos, entre esos el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que al finalizar el 2020, que fue la época de pandemia, hizo una plataforma radial y nos invitó a todos a hacer de manera radial nuestras obras, y luego nos ha ido invitando en coproducción a crear estas obras. Tuvimos la posibilidad de presentarla, de estrenarla en marzo, ya hemos pasado por diferentes escenarios de Bogotá, y ahora vamos a ir a Medellín y Manizales en estos dos festivales. Es la primera vez que Regia Colectivo tiene la posibilidad de estar en estos festivales, y bueno, estamos muy, muy, muy contentos porque son unas ventanas y unos marcos en donde el trabajo no solo será visto pues por personas de Colombia, sino que en estos festivales vienen de otros países, otras agrupaciones, y el encuentro siempre es maravilloso. Bueno, los felicito. Gracias. Les deseo mucha suerte, y cuéntanos un poco, también haces parte de Regia Colectivo. Háblanos un poco de este colectivo. Bueno, Regia Colectivo nace en el 2020, yo soy su directora y dramaturga. Nace gracias a la primera obra que hicimos, que se llama La triste vida de Joaquín Florido,
Es una obra que en ese año fue beca de creación teatral del Ministerio de Cultura y del IDARTES, entonces tuvimos la posibilidad de montarlas y presentarlas durante el 21-22. Y luego continuamos desarrollando proyectos. Esta es la segunda obra larga. Tenemos otro experimento que es un biodrama que trabajamos más los límites de la representación y la presentación. Y aparte tenemos un proyecto divino. Regia Colectivo se caracteriza también por hacerse preguntas sobre la escritura teatral. Si la escritura teatral solo está en el escenario, ¿sí? Si podemos como ampliar y buscar otros espacios. Y junto a Pop Art, es una coproductora con la que nos hemos aliado en varios proyectos. Desarrollamos un proyecto precioso que son unas cartografías literarias y recorremos la ciudad escribiendo. Se llama Pa' la calle no es el fin del mundo, que nace como proyecto de resistencia de escritura porque no podíamos dictar clases ni reunirnos. Entonces hacíamos rutas por diferentes barrios de Bogotá, escribíamos, leíamos en voz alta con un micrófono, la gente de afuera escucha, luego café, cerveza, en fin. Entonces ese es un poco Regia, es un proyecto joven pero que ha estado como creciendo de una manera bastante bonita. Bueno, una valiosa labor. Entonces los invitamos el 12 de octubre a las 7 de la noche en el aula múltiple con entrada libre a la obra ¿Quién es Margarita León? Los esperamos a todos, muchas gracias, muy querida por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y esperamos que puedan venir. Seguimos con nuestros invitados especiales. En esta oportunidad tenemos el área de jazz aquí presente. Está Laura Rodríguez, estudiante del énfasis de canto y piano jazz, y Abel Lotterstein, profesor del énfasis de jazz, de guitarra jazz y de teoría jazz. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Bueno, los invitamos porque para octubre tenemos la temporada de prácticas musicales del énfasis de jazz. Abel, cuéntanos qué ensamble estás dirigiendo, que entiendo que se llaman Los Cosos de Al Lado. Cuéntanos cómo ha sido este proceso creativo junto a los estudiantes. El proceso ha sido como muy orgánico, muy bonito. Como que llevo una música, compartimos como un gusto por músicas latinoamericanas, particularmente rioplatense. Y pues llevo arreglos de músicas y las tocamos. Ok, ¿y el proceso creativo es junto con los estudiantes o cómo es este? Como que yo llevo la propuesta y Okay. terminamos haciéndola. Ok, y Laura, como estudiante, ¿qué retos representa para ti pertenecer a este ensamble? Ha sido muy interesante que está planteado desde el encuentro de músicas tradicionales con formatos modernos. Entonces, pues tenemos un formato bastante actual, digamos, o sea, hay como sintetizador, piano, tenemos trompeta, como que no es el formato tradicional ni del tango ni de la samba argentina, pero estamos tratando de entrarle a esos géneros pues con una mirada fresca y como con una perspectiva nueva, y eso ha sido al mismo tiempo un reto enorme, pues porque estamos abordando una tradición larguísima, ¿no? Claro. Pero también muy interesante, y creo que es lo que hace tan especial este ensamble. Ok, Abel, cuéntanos qué significa para el énfasis de jazz el presentar todos los miércoles a la 1 de la tarde, que es de qué fecha a qué fecha, a la 1 de la tarde. Del 4 de octubre al 25 de octubre. Todos los miércoles de Todos la los 1 de la miércoles. tarde la gente va a poder encontrar diferentes ensambles, diferentes conformaciones, diferentes géneros del énfasis. Abel, cuéntanos qué busca el énfasis de jazz con estas presentaciones y poner a los estudiantes en escena. Yo creo que es el ejercicio de la música. Es como, para esto estudiamos, para esto hacemos lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante tener horas de vuelo haciéndolo, Claro. ¿no? Y creo que también a nivel de facultad y de comunidad, pues nos permite encontrarnos, celebrar la música, compartirla todos juntos. En la medida en que haya más espacios de estos, pues es importante, ¿no? Y Laura, para ti, ¿qué significa la cena y el compartir con el público? Para mí como estudiante es fundamental escuchar a mis colegas, como saber en qué lugar estamos todos, porque es un proceso colectivo, a fin de cuentas la música siempre lo es. Entonces me parece fundamental ir a ver a los demás, también, pues, no sé, invito a los que quieran ir a verme, a vernos, que me parece pues también como una parte clave del proceso de formación. Conocen un poco más que otras ofertas en el énfasis hay, pues que otros ensambles vamos a ver en esta programación. El 11 estaremos nosotros y va a estar el ensamble
de Pavel Susaeta, Pavel. Creo que ellos tocan, no estoy seguro, pero creo que ellos tocan Latin Jazz. Latin Jazz, sí. Y después viene el concierto del profesor Mauricio Ramírez, que ellos tienen como un rollo con el ritmo que es bien interesante. Ellos componen a partir de unas pautas rítmicas que Mauricio plantea en clase. Está también va a estar el ensamble del profesor Santiago Botero, y creo que el 4 está la Big Band. Pero... Sí, este miércoles, gracias por acordarme, este miércoles 4 de octubre vamos a tener a la 1 de la tarde en el aula múltiple la Big Band Javeriana bajo la dirección del maestro Ricardo Narváez. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que nos acompañen todo este mes, octubre, a la 1 de la tarde. Vale, Gracias. Bueno, y tengo el gusto de compartir set con las bailarinas, docentes, investigadoras, Sara Fonseca y Natalia Orozco. Sara Fonseca es directora y editora académica de la revista Mabae, y Natalia Orozco es editora invitada del número 18.2 de la revista. Se lanzará la revista el próximo 26 de octubre a las 6 p.m. en Sala de Exposiciones. Sara, cuéntanos qué vamos a ver ese día y cómo es el nombre de la revista en esta ocasión. Bueno, el 26 de octubre a las 6 de la tarde, como dijo Carolina, tenemos el lanzamiento del próximo número de la revista Cuadernos Mabae, que es el número 18.2, o sea que llevamos 18 años publicando. Mabae lleva 18 años publicando artículos sobre artes visuales, música, realmente sobre más artes que eso se empiezan a expandir y a entrecruzar. Entonces el próximo número se llama De las espacialidades del arte, el artivismo y la imposición de la precariedad. Para este número invitamos a Natalia Orozco, fuera la editora, y ese día pues estamos con Natalia, estamos con autores y autoras que participaron, que puedan venir, presentadores de obra, y la idea es conversar alrededor de los temas que levantaron allí en artículos. Nos llegaron 51 artículos muy pues, diversos, como bien lo dice Natalia en su editorial. Entonces, pues hay mucho tema para conversar. La entrada es libre y pues bienvenidas. Gracias, la entrada es libre y también vamos a tener transmisión en vivo. Sí. Ok, entonces invitamos a todas las personas, los que quieran asistir presencialmente en Sala de Exposiciones con entrada libre, o también por nuestro canal de eventos Javeriana también lo pueden hacer. Natalia, un gusto tenerte aquí. Muchas Qué grato gracias. tenerte aquí. Natalia, ¿cómo se relaciona la precariedad y las prácticas artísticas? Pues bueno, yo creo que es que ese concepto de pronto ese día podríamos hablar un poquito qué estamos entendiendo por precariedad, pero fue una manera de invitar cuando pensamos en una revista, o cuando yo fui invitada justo después de la crisis de la pandemia, y evidentemente ese momento evidenció unas fragilidades muy fuertes en las infraestructuras de los espacios artísticos, pensando en los espacios no solamente físicos, sino los espacios como los ecosistemas, ¿no? Los grupos, las compañías, todo lo que hace posible las artes, en específico, digamos las artes en general, pero digamos proveniendo un poquito del campo escénico. Eso fue, digamos, una situación que se agudizó muy fuertemente en la pandemia. Entonces, esta revista hizo esta pregunta sobre justamente lo que tú estás diciendo: cuál es esa relación que tienen las artes con una situación que podemos llamar de precarización, cuando los cuerpos, por ejemplo, son violentados, cuando los cuerpos son reprimidos, cuando hay unas fuerzas ajenas que están anteponiéndose y de alguna manera como restringiendo las prácticas no solamente artísticas, las prácticas estéticas, el derecho a la expresión, ¿no? El derecho a la posibilidad de que cualquier persona, no solamente, y eso creo que será muy interesante en la exposición, reconocer que incluso yo creo que la pandemia también abrió eso mucho más, y es que el evento estético, la posibilidad de una experiencia sensible, está
expuesta para cualquier ser humano, pero ¿qué pasa cuando eso no se puede? ¿No? ¿Qué pasa cuando ese derecho a la expresión es violentado? Estamos hablando de una imposición en ese cuerpo, estamos hablando de una precarización. Entonces yo creo que por ahí vamos a conversar, porque los textos que llegaron, como decía Sara, fueron muy interesantes a propósito de distintas maneras de entender cuáles son esas maneras de restricción de las espacialidades o de los espacios de las artes o de los espacios de las manifestaciones de los cuerpos, de la performatividad, digamos, que tiene un cuerpo para estar presente, ¿no? Para tener el derecho de estar presente. Bueno, Natalia, pues se oye muy interesante. Entonces los esperamos todos el 26 de octubre. Sara, cuéntanos un poquito de la portada de la revista de este número. Bueno, generalmente la revista hace una invitación a un artista a hacer presentación de obra, que es como una serie de imágenes que corresponden a una obra ya hecha, ¿no? Esta vez invitamos a Nelson Cárdenas, que es un fotógrafo, y la portada de la revista siempre es una imagen que venga de esta presentación de obra. Entonces hay una fotografía, pues él propone, ahí en la revista hay una parte en donde él expone una serie de fotografías que tienen que ver con la temática y también que tiene comentarios desde su interpretación, ¿no? Del tema. Entonces está eso, y está otra parte de la revista que se llama Iconotopía. Allí tenemos el afiche de un festival que se llama el Festival de la Tigra, que es un festival de música que se hace en Piedecuesta y que también se invitó porque tiene algo de como relacionado con esta toma del espacio público. Es un festival que no paró, ¿no? Durante la pandemia, que tiene siempre invitados que hacen música, pero muy relacionado con el contexto social y muy involucrados también en el activismo, muchos, la mayoría, todos creo, es el alma del festival. Entonces, pues allí está también una presencia de ese festival y bueno, a nivel de imagen es muy rico, la revista es muy rica a nivel de imagen, es una revista muy bonita. Sí. Y si vienen ese día se pueden llevar un ejemplar, que es como una joyita, un regalito lindo de tener y de poder tocar, de desplegar, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, nos encanta verlas. Bueno, muchas gracias. Nos veremos entonces el 26 de octubre a las 6 de la tarde en Sala de Exposiciones. Sala de Exposiciones, entrada libre, o sea, traigan sus amigas y sus amigos. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, estamos con la maestra Natalia Orozco. Natalia es coreógrafa, investigadora y gestora de la danza. Además, es profesora del Departamento de Artes Escénicas en las áreas de puesta en escena y danza. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, qué bueno Carolina, tenerte muchas aquí. Gracias. Natalia nos trae un proyecto muy interesante que hace parte de la red Danza Descentrades. Y vamos a tener 11, 13, 24 y 25 de octubre unas conferencias muy interesantes. Cuéntanos de qué se tratan y qué líneas son las que nos convocan. Bueno, vamos a tener una pequeña conversación con algunos de los invitados que hacen parte de un encuentro que esta semana está ocurriendo justamente en Barranquilla, entre universidades, entre esas la Universidad Javeriana, la Universidad del Norte, la Universidad del Atlántico y la Red Descentrados, que es una red de danza que involucra a distintos investigadores de la danza de Latinoamérica y de Francia. En la próxima semana vamos a empezar a tener unos encuentros acá. El 11 de octubre de 2 a 4 de la tarde, por ejemplo, vamos a tener una invitada de Argentina que va a conversar un poco sobre la historia y sobre el concepto de historiografía desde la periferia de un país como Argentina, ¿no? Como qué significa hacer historia desde la periferia y no desde el centro de una ciudad como Buenos Aires. El 13 de octubre vamos a tener una conversación con el grupo de investigación de la Facultad de Artes de la Javeriana que se llama Oficios de Cuidado, y esta investigadora, que se llama Marcela Massetti,
Y el 24 y el 25 vamos a estar en conversación a partir de una pregunta por las prácticas de investigación hoy alrededor de las tradiciones, alrededor de lo que se ha denominado históricamente el folclore, alrededor de lo que significa hacer danza hoy en la ruralidad, digamos, como todas estas preguntas que están relacionadas con un lugar, con un legado y con una, lo estamos nombrando lugar, ligar, legar, ¿no? También como con una afectividad. Entonces, estos 4 encuentros, pues estamos invitando a todos los estudiantes de artes escénicas que quieran acompañarnos, también las personas de la ciudad. Va a ser un diálogo muy interesante porque son perspectivas muy diferentes, con experiencias muy distintas de la ciudad, pero también desde lo rural, pero también desde otros lugares de Latinoamérica que se están pensando esta pregunta o estas preguntas en relación al lugar, a la historia, a los legados. Entonces, bueno, pues muy invitados, entrada libre también a estos espacios. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos todos allá. Me llama la atención como ese concepto del descentramiento. Cuéntanos un poquito más, porque ahí es donde radica, digamos, todo este proyecto. Es una red muy reciente que se construye justo en el marco de la pandemia, en el año 2020, y es una, digamos, una manera de nombrar justamente como desplazar la pregunta por la investigación en danza, quizás porque digamos en el inicio yo entro a la red mucho después, pero en el inicio también tiene que ver con tratar de revisar cuáles son como las epistemologías, los puntos de partida que se tienen frente a la investigación en danza. Hay como volver a rescatar la pluralidad de la investigación, ¿no es cierto? Que la investigación no se hace de una única manera, sino que hay múltiples maneras de hacerla, justamente porque hay múltiples geografías, ¿no? Hay múltiples maneras de vivir el proceso de la investigación en danza en relación con los distintos territorios. Entonces el descentramiento yo diría que tiene que ver mucho más con acentuar una pluralidad en la investigación en danza. Interesante. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Bueno.